Comenzamos este programa número 26, este programa esta propuesta, Declarando Vida y Libertad, que así titulamos, es justamente para declarar en estos tiempos, que tanto se necesita, que necesitamos tanto de Dios como poder comprender las verdaderas cosas que necesitamos para nosotros, para poder comprender, para poder desarrollarnos y poder vivir una vida distinta, por lo menos poder comprender esas cosas que muchas veces nos cuesta ver, nos cuesta entender. Así que acá estamos para hacer este nuevo programa, acá de la mano de Emanuel y con Martín. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Iván? Bien. La verdad que felices. Muy buenas tardes, audiencia. Y la verdad que recién pensaba, falta poquito para cerrar el año. Sí. Y si uno se pone a hacer un balance, hemos tenido un año de sorpresas, un año de mucha bendición. Y no solamente eso, sino de mucho aprendizaje. Yo creo que cada programa que hacemos nos exige aprender y nos lleva a crecer. Hablo de nosotros, que somos los portavoces en esta ocasión. Estamos contentos, como pero bueno, imagino que del otro lado también pasa lo mismo, porque hoy justamente hablábamos algo, y es decir, que cada tema que vos tocas te lleva a vivirlo, o sea, te exige vivirlo y te prepara para el próximo tema. Y la verdad que felices, porque no solamente estamos viviendo un año, sino que cada domingo es totalmente diferente, y este domingo ha sido, la verdad que fue algo especial, algo excepcional, algo que no se vive mucho, y fue el derramar del amor de Dios a tal nivel que cada sacerdote, cada hijo de Dios que estuvo en la casa de Generación para Restaurar, terminó quebrado en el piso, recibiendo lo que es la impartición del amor de Dios, lo que es la bendición de Dios, lo que es encontrarte con la presencia de Dios, y que justamente viene a sanar todo eso que tal vez la ciencia no puede, que lo material no puede, que lo que te puede llegar a una persona no puedes tocar. Solamente Dios es el único que puede sanar, libertar, y es por eso que hacemos este programa, para poder bendecirte y para que entiendas de que en Cristo todo se puede, y en Dios nunca es tarde. De hecho, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con eso, en el sentido de, aún teniéndolo, ¿por qué no lo puedo disfrutar? Totalmente. ¿Cómo andan, querida audiencia? La verdad que, como decía Martín, como decía Iván, para nosotros es un desafío, pero a la vez es algo hermoso poder cada martes estar acá presentes y brindar de lo que Dios nos enseña con el paso del tiempo, porque esto es algo que nosotros, como decía Martín, no solamente lo hablamos, lo explicamos, lo enseñamos, sino que Dios nos lleva a vivirlo primeramente, para que nosotros podamos explicarlo, verlo, analizarlo desde todos los ángulos, para realmente saber cómo el diablo se encargó de cegar a los hijos de Dios, de enredarlos, de tirar por el piso muchas veces las bendiciones de Dios, por causa, como en este caso, como el tema de hoy, a través del resentimiento, ¿no es cierto? Me encantó, anoche estábamos reunidos y preguntando, como cada vez que se pregunta junto con qué va a ir el título, y Martín soltó realmente esa palabra de que es el trono de Satanás en el corazón, el resentimiento, y es algo que parece fuerte, es fuerte, pero a la vez tiene que provocar, porque ese es el fin de esto, provocar el reconocimiento, provocar realmente el sacudimiento que Dios quiere para reaccionar. ¿Sí? El bien es para todos nosotros. Frente a una corrección, frente a una exhortación, frente a cualquier cosa que Dios nos marque, es por nuestro bien. Como siempre le decimos a nuestros hijos, todo hasta por ahí el chirlito, el golpe, el correctivo o la alzada de voz, es para el bien de ellos y es por amor. De la misma manera hace Dios, de la misma manera cuando nos habla, nos enseña, nos exhorta, nos corrige, como dice su palabra, todo lo hace por amor. Entonces
estemos atentos ahí con el mate, con el té, como siempre decimos, un saludo desde ya a la familia que están reunidas, a los que están más allá del calorcito, están... Por ahí capaz que te tomás una brama con maní. También, ¿por qué no? Medio temprano, pero bueno, no importa. Hago el aperitivo, ¿eh? Un aperitivo, ¿eh? Y disfrutar, ¿sí? A disfrutar, a distenderse y... Si llegás a tu casa de trabajar, Hicimos te propaganda quedás ahí, sin ¿por qué querer. no? Hicimos propaganda sin querer. Sí. Pero entender principalmente eso, de que esto no es algo personal, esto no es algo que no son indirectas, no es algo que el programa la tenga contra vos, porque por ahí pasa, o sea, uno muchas veces cuando está del otro lado, esto me están hablando a mí, esto me están tirando, y no, en todo caso, mirá para arriba y decir, che, nosotros somos empleados de acá del mandamás que es Dios. Entonces todo lo que enseñamos, todo lo que hablamos, todo lo que nosotros decimos es dirigido por el Espíritu Santo. Entonces mande su cartita de ¿cómo es? De queja Su reclamo allí y no, fuera joda. La verdad que esto es un tema urticante, es un tema fuerte, pero necesario en este tiempo. Hablamos de la palabra y de cosas que aprendemos. Totalmente. O sea, de las cosas que uno trabaja. Como decía Pablo, de lo que he vivido, de eso hablamos. Y además somos los primeros en trabajar en este tipo de cosas y bueno, es agradable, o creo que está en nuestro corazón poder compartir de esas malas experiencias que hemos tenido y que tal vez te ha pasado mucho tiempo no poder salir de una situación X o no poder comprender por qué me encuentro en una situación, aún estando dentro de la iglesia o no. O sea, porque hay gente que tal vez no conoce y dice, bueno, esto ya están cargoseando, pero tal vez llevamos más allá de lo que son las cuatro paredes de la iglesia, de lo que es el templo así, a poder vivir de una manera distinta a través de lo que Dios nos enseña, porque dice que solamente Él es el que nos hace verdaderamente libres. Entonces, no nos serviría de nada poder vivir una vida santa, por decirlo de alguna manera, entre comillas, dentro de la iglesia, y después mi vida es un desastre en mi casa, con mi familia, en la economía y cuantas cosas más. Así que este tipo de cosas, de mensajes o esta propuesta que hacemos, como decimos, nació en el corazón de Dios, y lo que Dios quiere justamente es que podamos comprender para que poder salir y poder cambiar la situación. Porque vos además decía algo que Satanás hace a nosotros, y se me dio una pregunta, es cuánta responsabilidad tiene en esto del resentimiento, porque el cristiano es muy, muy común que le eche la culpa a todo. Es una decisión el resentimiento. Diablo, claro. Es verdad. Entonces, porque el resentimiento ya se va generando por algo que uno va decidiendo de no perdonar o de no soltar. Exactamente. Nos vamos metiendo a poquito en el tema. Es algo, porque es fácil, es parte del resentimiento, como hablábamos hoy, justificarse en lo que nos hicieron, en algo que nos pasó, pero le cuesta mucho al cristiano decir la verdad. Supongamos que tenés razón en lo que vos, o sea, en tu ofensa, en la queja, en lo que te pasó, pero Dios nos enseña a perdonar. Amén. Y Dios nos da la capacidad y la fuerza para perdonar y para poder ser libre de eso, porque tal vez la persona que cometió esa ofensa, ese agravio, tal vez no existe más, tal vez ya lo dejó de hacer, hasta tal vez se ha convertido a Dios, y vos te quedaste enroscado, te quedaste muy dolido por una situación. Y el que vive mal, el que sufre, es la persona que se queda con ese dolor, con esa ofensa. Y eso creo que ahí está lo importante o lo sabio de saber perdonar, de poder soltar una situación, pese a lo que sea. Y sí, vos sabés que por ahí también la persona que, bueno, tuviste un encontronazo con alguien que no está más, que falleció, que bueno... que no está más en la tierra, que no lo ves más, pero que vienen los pensamientos. Pero ¿cuál es el problema también cuando, o sea, qué grande digo, es el problema cuando vos convivís con la persona en la cual produjo ese resentimiento? La persona que tenés todos los días al lado tuyo, o que cruzás todos los días. Puede ser tu esposa, tu esposo, en tu trabajo, el kiosquero, el vecino, el colectivero, porque se encuentra de todo. Y muchas veces hasta esas cosas, pequeñas cosas, que parece que personas que no son tan allegados, pero igual algo te causaron y algo dejaste que causen en vos, y se crea
parte de una raíz de amargura, por así decirlo, y comienza a emanar de dentro tuyo algo que no está bueno. Y que no solamente te hace mal a vos, sino que contamina. Y no solamente contamina, sino que no hay frutos de una buena vida. No hay frutos de algo que vos puedas disfrutar y que la persona que te conocen puedan disfrutar. Entonces Dios siempre va a estar mirando de que vos tengas una vida bendecida. O sea, no podés creer en Dios y no tener una vida bendecida. Y no te hablo de lo económico, hablo de la paz de Dios y hablo del amor de Dios, y también hablo de que Dios en este tiempo viene a querer formar familias fuertes, calor de hogar, como enseñaba nuestra madre espiritual, que daba el ejemplo de la casa de Iván. Ella decía, hay calor de hogar, y hoy en día que vos encontres una casa con calor de hogar no es tan sencillo, por este tipo de cosas, por este tipo de insanidades, por este tipo de ofensas en el corazón, por estas cosas que el ser humano carga en sus lomos, carga en su alma y que generan tanto daño. Porque si hay algo que uno tiene que saber es que el mal existe y que el diablo existe, y lo único que quiere hacer es matar, hurtar y destruir, lo dice la palabra. Entonces vos fíjate que no solamente quiere matar tu alma, sino que quiere matar todo lo que te rodea. O sea, viene a destruir realmente el verdadero diseño de Dios en una familia, en una persona, en una relación entre padre e hijo, entre esposos, entre primos, entre familias, y realmente por eso es que Dios siempre viene con este tipo de mensajes. Porque tal vez si vos lo tomás personal y lo tomás desde la postura de me están atacando, vos no sos bendecido. Ahora, si vos lo tomás desde la postura de me están ayudando, me están abriendo los ojos, me están encaminando, me están llevando para el lado que Dios quiere, vos comenzás a crecer. Porque hace unos días escuchaba de la boca del apóstol que decía, una persona que le gusta la corrección y que se la aguanta por más duro que sea, es una persona grande. Hablando de su espíritu, hablando de su esencia. Amén, es una persona grande. ¿Por qué? Porque lo principal que debe tener un hijo de Dios es que se deje corregir y que le gusta que lo corrijan, aunque la corrección más vale que va a venir a sacudir tu alma y tu carne, aquello que no se quiere sujetar a Dios. Pero realmente, cuando vos comenzás a tener esa postura de vení Señor, enseñame y corregime, haceme ver lo que yo no puedo ver porque soy ser humano y porque como somos seres humanos estamos limitados, y esa limitación nos impide ver lo que realmente hay en el corazón, lo que realmente hay en el alma, y por qué vienen los comportamientos que tenemos muchas veces, esa falta de buen humor, esa falta de comprensión, esa falta de empatía. Entonces, todo eso viene desde un punto. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace lo profético, encontrar ese punto, venir a detonarlo, venir es como un grano que viene a apretarlo para que salte, para que pueda ser sanado. Por eso va a la raíz. Exactamente, o sea, va a lo profundo, porque vos tal vez decís, bueno, pero yo toda la vida fui así, me crié así, me formé así, soy así. Bueno, pero esa no es la verdadera esencia que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. No es el verdadero diseño, no es cómo Dios quiso formarte desde el vientre de tu madre. Eso fue lo que generó el diablo, eso fue lo que generó la maldad en la cual te criaste, el entorno en el cual te criaste, y es Dios quien viene a hacerte volver al diseño original. Por eso es que viene a escarbar. Y estos programas, estos tipos de títulos, estas cosas que Dios nos manda a enseñar, vienen a escarbar, vienen a remover, vienen a sacar aquello que está oculto. ¿Para qué? Para que vos puedas tener una vida bendecida y diferente. Porque de otra manera vas a estar en la iglesia, vas a estar en Dios, pero vas a estar siendo mediocre en el espíritu. Y suena fuerte la palabra, pero es lo que pasa. Y Dios no quiere que sea así, porque Amén. Dios ama tanto a sus hijos que los quiere ver brillar, los quiere ver saludables espiritualmente hablando, los quiere ver bendecidos. ¿Para qué? Para que bendigan a otros, porque eso es lo que hace Dios, una cadena de bendición. Pero si en esa cadena hay un eslabón que está podrido, y va a podrir el resto. Entonces Dios viene justamente a cortar con eso, para que realmente la bendición siempre sea de aumento y de buenos frutos. Amén. Fíjate que el resentimiento arranca en el dolor. O sea, arranca en una persona que fue lastimada, como decía Iván, y o sea, tenemos dos constantes ahí. O sea, el que lastimó
y al lastimado. Pero acá el resentimiento le atañe al lastimado, valga la redundancia. Entonces tenemos que entender cuál debe ser la posición de una persona frente a lo que le provocó el dolor. Lo que viene a hacer Dios es justamente traer la cicatrización total de la herida, y que muy pocas personas se animan a que Dios escarbe. Porque como decía Botincho, es necesario que Dios escarbe para que salga lo podrido, porque el resentimiento es eso. Realmente muchas veces se puede decir, no, yo ya lo perdoné o yo ya la perdoné. Y es como la cascarita que se hace en una herida, y que si no se cuida, por dentro viene la cosa. Entonces lo que viene a hacer Dios es a sacarte la cascarita, a meter el dedo muchas veces, pero no lo hace porque es un Dios malo. Porque hay muchas personas que, sobre todo las personas que tienen un grado de religiosidad grande, que piensan, no, pero Dios no me puede decir eso. O Dios no me puede hablar de esta manera. O sea, cuando Dios viene, marca un pecado, marca un mal hábito, o en este caso te marca el resentimiento y te dices, tenés que perdonar, tenés que soltar el perdón a esta persona. ¿Y qué es lo primero que hace la persona? Y no, porque yo soy el lastimado. A mí me lastimó esta persona, yo no lo puedo perdonar. Hay un dicho que dice, yo perdono pero no olvido. Y en Dios no sirve eso. No sirve eso, porque la palabra a nosotros nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar. ¿Qué hubiese pasado con la humanidad si Jesús hubiese tenido ese pensamiento? Si Jesús fuera un resentido. Si Jesús fuera un resentido, ¿qué hubiese pasado con todos? O sea, matado todo, inició de nuevo. Exactamente. De nuevo. Pero ahí está lo que Dios quiere en este tiempo, que realmente las personas entiendan que parte del nacer de nuevo es justamente soltar el pasado y soltar el perdón. Y no puedo decir que yo tengo una nueva vida en Cristo si yo todavía en mi corazón alojo algún dolor en contra, una falta de perdón en contra de alguien. Entonces, en esta tarde más que nunca necesitamos que medites en lo que en tu andar, en tu vida. Realmente si por ahí tenés una falta de perdón con quien sea, tus padres, tus abuelos, un pariente, tu esposo, tu esposa, quien fuere, cualquier persona que te pudo haber causado un dolor, que vos puedas decir, ¿sabés cómo se identifica una persona? O sea, una persona que tiene resentimiento, ¿cómo saber si aloja el resentimiento en su corazón? Mostrarle una foto de esa persona, de la que te provocó el dolor, o cruzátela en la calle. Si te provoca algo, si te provoca odio, rabia, tristeza, angustia, hay resentimiento en tu corazón. Entonces, muchas veces el ser humano es experto en fingir, y el resentido con más razón. Es una persona que camufla muy bien todas las cosas. Para el córner. Sí. Exactamente, porque o sea, es innegable ver cuando una persona tiene resentimiento en su corazón. Se ve en su mirada, se ve en los gestos, se ve en la forma. Algo que estábamos hablando antes del programa, y en un momento anoté algo y se me venía de que una de las armas principales del resentido son las indirectas. Una persona que tiene resentimiento en su corazón continuamente va a estar tirando indirectas. Continuamente va a estar haciéndole ver a la otra persona de una manera u otra de que el equivocado es el otro. De que el agraviado fui yo. Y te lo voy a hacer saber. Entonces, o sea, hay una mala intención detrás. Una mala intención. Porque después está la persona que enseña que no puede ser directo, porque si es directo te mata. No, eso sí. Te causa daño. Entonces, en la sabiduría de una administración, eso se te va a buscar la manera, pero es distinto cuando hay veneno. Malicia. Cuando hay veneno detrás, eso es el problema. Tal cual, es así, Tinchón. Entonces, analizarse en esta tarde es esencial. Es esencial porque, a ver, el resentimiento, ¿saben lo que provoca? Amargura. Una persona que tiene resentimiento es una persona que tiene amargura en su corazón. Y esa amargura te lleva a la ansiedad, te lleva a la depresión, te lleva a la empatía, te lleva al aislamiento. Una persona resentida es una persona que cuanto menos hable, mejor.
Cuanto menos se contacte con otras personas, mejor. ¿Por qué? Porque continuamente está pensando o está a la defensiva. Es una persona que continuamente va a estar midiendo a ver si este me va a hacer mal, este me va a hacer lo mismo, el que me hicieron antes. Y es una persona que no sabe brindarse, esa es la palabra. Tampoco quiere resolver las cosas. Ni tampoco quiere. Sí, O sea, ¿y tampoco sabe qué? busca. Y si vos le preguntás a esa persona si es feliz, ¿sabes qué te contesta? Que sí. Exacto, porque la hipocresía también está ahí de la mano. O sea, si vos le preguntás y capaz que... O sea, como vos Riquelme, decís, ¿sos feliz? Riquelme está feliz, Drupi. No, pero vos, porque... Es como vos decís, o sea, mientras menos se relacione con gente, o sea, siempre no quiere salir, nunca quiere hacer nada, si puede vivir solo ahí en su casa. Y si vos le preguntás a la persona y te va a decir, sí, es feliz, ¿por qué? Porque es su condición. ¿Ves? Como decíamos, le terminamos responsabilizando siempre al mundo espiritual, al enemigo, al fulano, al mengano, pero nunca vamos, o no permitimos que sea Dios quien vaya a lo profundo, porque como bien decía Tincho, solamente es Dios el que puede ir a lo profundo de esa situación, porque Amén. A veces tuvimos una vida de miércoles, pero tal vez tuvimos una vida medianamente bien y una situación tal vez que pasó y te marcó. Totalmente, o sea, fue una situación tal vez a una etapa específica de tu vida y eso ya generó algo que justamente, o sea, si no aprendemos a perdonar o a soltar esa situación, tal vez pudimos haber tenido una vida impecable o bien o medianamente ordenada, no necesariamente, pues siempre decimos, o sea, los milagros o no se necesita haber sido adicto, prostituta para tener necesidad de Dios. O sea, nosotros, toda persona necesita, rico, Amén. pobre, intelectual, bruto, como quieras llamarle, toda persona necesita de Dios. El hecho de que todos sufren. Totalmente. Entonces, y todos necesitamos del perdón de Dios. Por eso vos decías que hubiese pasado si Jesús hubiese sido un resentido. Y Jesús murió hasta por los mismos soldados que lo estaban crucificando. Exactamente. Y por toda la gente que pidió que lo crucificaran. Entonces, Él nos entregó, o sea, ese sacrificio que Él hizo, o sea, ese derramamiento de la sangre, justamente, eso se vive todo por fe. Por eso no es que es algo que nosotros lo podemos creer, que lo podemos... O sea, sí, lo tenemos que creer, que no lo podemos medir o analizar, eso quise decir. O sea, es algo que nosotros no podemos pasarlo desde lo natural o tratar de entenderlo, porque justamente es, o sea, lo que Jesús hizo fue reemplazar ese sacrificio, o sea, ese derramamiento de sangre era para suplantar al animal, que era la sangre, que era la que... era derramada para el perdón de los pecados. Bueno, eso que Él hizo, nosotros solamente se vive por fe, o sea, no podemos comprenderlo. Entonces, ¿cómo le explicás a un resentido que tiene que perdonar? ¿Cómo le explicás que a pesar de que el otro lo agravió, tiene que soltar esa situación? Vos decías, tiene la capacidad de volver, así sea que algo que pasó hace 17 años que me dijiste algo, pero es como que pasó algo hace 17 años, 10 años, 5, cuando era chiquito, y lo vive como en el momento. O sea, está tan agarrado a eso. Resentir, es eso. Por eso está recontra sentido. O sea, puede pasar 5 o 10 años y vuelve a sentir lo mismo. Exacto. O sea, el mismo dolor. Y lo que es peor, o sea, muchas veces hasta no puede entender cómo termina proyectando. Por eso vos decías, como una persona puede ser feliz no juntándose con nadie, no teniendo una vida social, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que si una persona vivió ese tipo de vida, se crió de esa manera, lo vivió en su casa, y sí, después frente a toda persona que vos, o sea, que te representa una autoridad, toda persona que a vos hasta se te quieren acercar y ya estamos, esa persona como ya está a la defensiva. O sea, así creo que hemos llegado todos, como unos gatitos, así que no podés creer que alguien te quiera de verdad. Una persona que viene con mucho rechazo, con falta de amor, con falta de estímulo, le cuesta creer que hay gente que lo quiere de verdad. Le cuesta creer, ¿por qué? Porque esto lo vemos que pasa, esto pasa y mucho dentro de las iglesias, o sea, pasa en todos los ámbitos. Por eso la gente es competitiva, por eso en un trabajo, si te pueden pasar por encima lo pasan, en la sociedad, o sea, en la calle donde vos andás, porque cada cual defiende lo suyo, lo propio, y no se brinda justamente a causa del miedo a que te vuelva a suceder lo mismo, o porque ya estás con ese corazón, se endureció, se cerró tanto, que la persona está con miedo. Y cuando Dios te presenta un plan
diferente para tu vida, ahí es donde aplica, donde actúa la fe, donde nosotros tenemos que dar nuestro pasito, o sea, lo que Dios nos demanda y donde Dios nos respeta, donde ahí se manifiesta el amor de Dios, Tal cual. porque Él respeta y deja que nosotros hagamos lo que queramos, porque vos, Martín, decías que, o sea, hay todo un mundo, ¿no es cierto?, espiritual que trabaja en contra de esto, que es cierto, es una realidad de que hay un enemigo que trabaja, pero donde tuvo un poquito, plantó esa semilla en tu corazón, ya es suficiente. Porque después la persona se maneja con una autonomía que es justamente de resentimiento, es de odio, o sea, de desprecio hacia la sociedad, hacia cualquier persona, hacia cualquier grupo, hacia lo que sea. ¿Por qué? Porque ya en su corazón una semilla que fue plantada y empezó, ya dio frutos y la persona ya está acostumbrada a manejarse así. Entonces la responsabilidad no es ni de Dios ni del diablo, vamos a decirlo así, es de la persona que ya se acostumbró y está tan aferrado a ese dolor que no hay forma de sacarla. O sea, porque ni siquiera en Dios esa persona, si no le entrega el corazón, si no le abre las puertas de su corazón a Dios, va a poder resolver nada, porque lo vemos. Hay un propósito que se persigue, o sea, el resentimiento sembrado en el corazón de una persona comienza a perseguir un propósito. O sea, vos en Dios, cuando entregás el corazón y realmente tuviste un encuentro con Dios, porque de eso ahí se ve la diferencia entre una persona que está resentida y una persona que sí quiere realmente vivir como Dios quiere y quiere vivir a la manera de Cristo, o sea, perdonando, siendo una persona respetuosa, siendo alguien paciente, siendo alguien que realmente quiere ser de bendición. Tal cual. Y la otra persona que realmente dice, bueno, conocí a Dios, la economía me va bien, pude formar una familia, yo estoy hablando de mí, no creo tener resentimiento, pero te pones como buen y mal ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una parte que Dios hizo, que fue lo que todos pueden llegar a ver, de que tenés una vida medianamente resuelta, donde te congregás, donde sos una persona servicial, donde sos una persona que tal vez no servís en la iglesia, pero no faltas ningún domingo. Cuando te dicen tenés que ir acá, allá vas, cuando tenés que reunirte, allá te reunís. Pero ¿qué pasa cuando en el corazón está todavía ese dolor, ese quebrantamiento malo en el corazón? Que justamente resentir es justamente atrofiar algo, es realmente causarle un daño. Cuando eso está en el corazón, vos empezás a perseguir un propósito, y ese propósito es la venganza. Y eso es lo más perverso que puede haber en el corazón, porque no te das cuenta y vos comenzás a generar dentro tuyo maneras de poder vengarte, y muchas veces no con la persona que te dañó, sino con todo aquel que se te cruce. ¿Por qué? Porque en comentarios, indirectas, como vos hablabas, o sea, siempre el propósito es herir, o siempre el propósito es que yo te hago sentir como yo me siento. Claro. O sea, vos vas a ser parte de mi dolor. En esa manera. Exacto. Vos vas a entender que a mí nadie me va a faltar el respeto. Vos vas a entender que a mí nadie me va a pasar por arriba, porque ya toda la vida me pasaron por arriba, porque cuando yo era chico me hicieron esto, cuando fui así me hicieron esto, me dicen esto y ya, pero para un poquito, no me falté más respeto. Así se comporta una persona, así piensa una persona que tiene resentimiento en el corazón. ¿Y sabes por qué te hablo esto de la venganza? Porque, o sea, yo siempre trato de hablar con Dios y le digo, bueno, mostrame porque los personajes de la Biblia están para todo. O sea, cada situación del ser humano, ¿entendés? Siempre hay un personaje. Dios es como que sabe todo el comportamiento y siempre dejó una postura. Ya me va a escuchar. Siempre dejó un hecho para que vos veas, mira, acá se generó esto. Y este es Naamán, el que persiguió ¿a quién? A Mardoqueo. ¿A quién persiguió? A los judíos. ¿Por qué? Era una persona que en la época que y a esto es lo que voy si nos está escuchando, hermano, te amamos. El tipo que hizo cuando Saúl tenía que liquidar a todos porque estaban en guerra, que Dios lo había mandado, porque Dios sabe todo lo que va a pasar. Y cuando Dios te dice mata todo lo que hay delante tuyo, esto hablando del corazón y hablando de todo lo malo, vos tenés que hacer caso. Bueno, este muchacho no hizo caso. Dejó vivo un rey. Ese rey tuvo un hijo. Y pasaron de generación en generación y nació Naamán.
Naamán se predispuso en su corazón vengar a su familia, de que el pueblo judío había matado a todo su reino, y se predispuso en el corazón vengarlo porque había resentimiento, y no solo resentimiento, sino que había rencor. Y después vamos a explicar algo que Julieta puso en el grupo, y lo voy a buscar y lo voy a leer, que habla de la diferencia entre resentimiento y rencor, pero los dos van de la mano. Porque este muchacho que hizo, comenzó a perseguir un sueño perverso. Entonces el tipo llegó a ser la mano derecha del rey en ese momento. Era el que gobernaba y que encima esclavizaba a todas las tribus de Israel, y no solamente a ese pueblo, sino a todos los pueblos que estaban bajo ese reinado. Y el tipo dijo, bueno, yo tengo que buscar la manera de hacer que este rey me apoye para matar a todos los judíos. Entonces, si vos te pones a leer Esther, todo lo que él comenzó a hacer fue en base a que estaba alimentado por odio y venganza. Entonces, cuando una persona comienza a perseguir ese propósito, elige seguir ese camino de decir, de alguna manera yo me voy a desquitar, de alguna manera yo me voy a vengar, yo voy a hacer saber lo que realmente yo pienso, yo voy a hacer saber lo que realmente me molesta, yo te voy a hacer sentir lo que yo siento. Cuando una persona comienza a pensar así, es terriblemente malo, porque no solamente enfermas a todo el que te rodea, sino que te enfermas vos. Es más, te puedo asegurar que muchas de las personas que tienen problemas cardíacos es porque hay resentimiento en el corazón. Es porque hay un pesar y un deseo de venganza en el corazón. Y está muy camuflado, y ni siquiera eso lo pueden ver, porque esto va más allá del humano. Por eso hablábamos de un mundo espiritual que está gestando en este tiempo algo malo siempre para destruir. Todo lo que está pasando, o sea, cada vez más homicidio, cada vez más muerte, cada vez más suicidio, cada vez más perversión, cada vez más maldad. ¿Por qué? Porque hay resentimiento en el corazón del ser humano, y es por eso que Dios quiere hacerte ver la diferencia entre el me voy a hacer respetar y en el te voy a hacer pagar. Entonces, exacto, eso es lo que Dios quiere arrancar, y que realmente tu propósito no sea el propósito de Naamán, por ejemplo, que fue vengar a toda su familia, vengar su persona, y encima pisarle la cabeza a los judíos. Personas que en ese momento no estaban haciendo nada malo. Personas que sí, su antepasado habían dado muerte, pero ellos no. Entonces, cuando el ser humano comienza a poner a todos en una misma bolsa y no diferencia entre quién lo quiere de verdad y quién realmente no lo quiere, tiene un serio problema. Porque esa persona jamás podrá dejarse amar por Dios y jamás podrá impartir amor a su familia. Lo único que va a impartir es muerte, es resentimiento, es envidia. Vos a veces ves al padre, a la madre, y ves a los hijos, y vos decís, se potencia la maldad, se potencia lo malo, se potencia lo feo. Cuando una persona tiene tantas cosas en el corazón, nadie se te acerca. Nadie, vos tal vez querés que te amen, porque muy dentro tuyo querés que te amen, querés que te abracen, querés que te entiendan, querés que te ayudan, pero es más fuerte el deseo de venganza. Es más fuerte lo que hay dentro tuyo, que vos lo querés de alguna manera expresar, y que muchas veces no lleva a buen puerto. Bueno, Naamán dice que lo persiguió a Mardoqueo, persiguió a Esther, incluso consiguió un edicto, y el final de Naamán fue la muerte. O sea, el que gobernaba sobre todo terminó, todo lo que él planeaba para el pueblo de Israel se le vino en contra. Y eso es lo malo del resentido, que no es que Dios te castiga, no es que Dios viene a decir, porque tenés el corazón así, se te va a venir todo encima. No, son consecuencias del mal deseo de tu corazón, son consecuencias del mal deseo de tu mente, de Amén. Todo lo que vos planeás y que muchas veces no te das cuenta. Todo eso se te viene encima porque es lo que vos estás generando, es lo que vos estás sembrando, y muchas veces sin decir una palabra. Muchas veces lo tenés en la mente, no lo vas a decir, pero aún así estás sembrando. ¿Y qué vas a esperar cosechar si en vos siempre está el decir, de alguna manera yo voy a hacer saber quién yo soy? Amén. Mirá, se me venía otro personaje y acá sé que voy a tocar un área que, o sea, en donde mucho tiene que ver el resentimiento, y es la envidia. Muchas personas son resentidas por causa de la envidia, por envidiar a los demás por algo. Y el personaje que se me venía a mí era Saúl. O sea, cuando él fue desechado por Dios y que David tomó su lugar,
se transformó en un resentido terrible. O sea, lo persiguió a David, trató de darle muerte. ¿Qué no hizo con tal de evitar perder su lugar? Fíjate que una persona con tal nivel de resentimiento puede llegar a desconocerte. Y era un rey, o sea, y era un rey, no tenía nada tenía que ver con la condición. Exactamente, o sea, pero por eso digo, la envidia, los celos muchas veces provocan y generan esa raíz de resentimiento en la persona que lo va alimentando cada vez más, y vos ves que es una persona que principalmente no se goza con el bien de los demás. Exactamente. Es una persona que le cuesta ponerse feliz porque la otra persona progresa, porque tu hermano, tu hermana, tu pariente, quien sea, le molesta ver cómo los demás son prosperados, bendecidos o son felices y ella no, o él no. Y se termina transformando en una persona resentida y es una persona peligrosa. Ahora se me venía algo y lo estaba exponiendo, y era de que la persona resentida, la persona que tiene un resentimiento, se alimenta del orgullo. Y es una persona que aparenta ser fuerte, pero es débil. O sea, la persona resentida siempre va a estar, por mi orgullo, por el orgullo yo no voy a quebrar. Yo no voy a demostrar que estoy mal. Yo no voy a demostrar que yo me equivoqué. Yo no voy a demostrar de que esto me dolió. Y me voy a mantener en ese, voy a estar, y vos vas a ver una persona sonriente, vas a ver una persona que como si nada se mueve, pero por dentro está en lo peor. Es una persona que es débil, miedosa, cobarde, te voy a decir, pero por ahí es chocante la palabra resentido, pero es necesario que entiendas de que realmente una persona con resentimiento en su corazón es peligrosa. Se torna la manzana podrida de un cajón. Imagínate que sos tener un deseo de resentimiento en tu corazón, sos padre de familia. ¿Qué hubiese pasado si yo en mi casa, pongo mi ejemplo, en mi casa yo hubiese guardado, alojado en mi corazón el resentimiento de todo lo malo que me pasó? Los primeros que contamino son mis hijos, mi esposa, mi casa. Y el ambiente se tornaría un ambiente pesado, horrible, donde nada bueno puede pasar. O sea, la persona resentida se termina transformando en una persona tóxica. Hoy está tan de moda decir, es tóxico, tóxica acá por el... Pero no entienden el verdadero significado de la palabra toxicidad. Y es entender de que una persona resentida es una persona que va a estar continuamente viendo la paja ajena, la paja en el ojo ajeno, y no va a ver la viga que tiene en el propio. Sí, el caramelo. Y es creo que irritable frente a eso. Sí. Porque se vuelve insoportable. Y no entiende. Y ahí está, creo que ves cuando en el diario vivir, pues si siempre tiene una. Yo te digo, vos le preguntás a esa persona y te va a decir que es feliz y que está bien. O sea, ¿por qué? Porque tiene y se para en sus convicciones y en sus motivos para ser de la forma Exacto. que es. Lo que no comprende o no termina de entender es la parte en la que Dios nos enseña algo distinto. Por eso creo que una persona que es resentida no entiende, no se le ha revelado esto que hablábamos hoy de la obra de Jesús, porque Él, o sea, eso es lo que nos da a nosotros el poder entenderlo, el poder tomar identidad en Dios. Las personas que conocen, que saben que están dentro de una iglesia y que conocen el tema y que además que están dentro de lo que es la sanidad interior. Entonces, debe saber y debe de tomar la identidad para no dejarse llevar por eso, porque vos ves que justamente cualquier situación, como encima, al estar con ese resentimiento, con eso encima, todo te termina poniendo mal, terminás generando un ambiente horrible dentro de la casa, porque termina siendo un lugar donde menos tenés ganas de estar. O se terminan amoldando todos a vos y terminan comprendiendo porque dicen, bueno, es así, pero no es bueno, o sea, no es normal que una persona sea así, porque esa persona no logra esa estabilidad en su vida personal, que es lo que hay dentro que lo hace ser de esa manera, o sea, que tenga tanto, o sea, eso que cualquier situación se irrita, y sí, obviamente te la va a agarrar con los pibes, te golpearon justamente para venderte
un detergente y ya le tiraste con lo que tenés. Claro, porque vos Es verdad. terminás, o sea, estás enojado y... Es un volcán en erupción. Está tal cual. Y muchas veces ni siquiera sabe por qué. Y eso creo que va de parte de saber quiénes somos como hijos de Dios, porque vamos a ir entendiendo lo que Él hizo y nos va... creo que llega un determinado momento, te puede costar un poquito más, un poquito menos, pero llega un determinado momento en el que nosotros, porque se necesita tener identidad para perdonar. Se necesita tener identidad para poder soltar el pasado, para poder comprender y saber que nosotros somos personas que también estamos hiriendo constantemente, o si estamos con eso encima, el daño que hacemos. Creo que no, al no entender esto, si nos detuviéramos un poquito, un ratito nomás en el día, a pensar si Dios fuera de la misma manera con nosotros. Porque esa persona está como en un papel de juez hacia los demás. Tal cual. Y todos tienen que entender y comprender, pero si esa persona se detiene a que si los demás fueran así, si Dios fuera así con nosotros, ¿qué tendría que hacer Dios con nosotros que estamos en lugar y más? Primero, si está dentro de una iglesia, y vos tenés que dar un buen ejemplo de cristiano. Empezando por ahí, más si después tenés un lugar dentro de la iglesia, que vos sea un líder, un pastor, quien sea. No solamente tenés que dar un ejemplo, sino es algo que nosotros estamos impartiendo. Imaginate una persona resentida enseñando o queriendo corregir. Nosotros trabajamos y la visión de la casa es restauración, y nos enseñan la excelencia hasta lo más mínimo. Porque nos enseñan la excelencia hasta en el hilito que se te sale de la remera. Pero no debemos de olvidarnos la parte que Dios nos enseña, la del amor y la de saber por qué, porque está bien esa parte, pero la parte donde Dios nos enseña a tener la excelencia en nuestro corazón. En la sanidad del corazón vos tenés una excelencia donde no estás albergando algo malo, o sea, donde vos no estás albergando una ofensa. Esa excelencia es la que tenemos que alcanzar para que el resto pueda de ser, creo que lo mejor, o ser la imagen de lo que Dios quiere. Porque Amén. La palabra nos enseña que como es el hombre en su corazón, así son sus caminos. Entonces no hay forma de que si no sanamos ese tipo de cosas, llevemos una vida conforme de testimonio a lo que el Dios de restauración, el que nosotros profesamos, que es ese Dios que de cualquier situación saca algo perfecto, algo glorioso. Por eso decimos que va más allá de que si tuvimos una vida de miércoles, sino de que realmente podamos vivir una plenitud, de poder llegar y encaminarnos. Porque creo que no deja de haber una comodidad en eso, yo no soy perfecto y el único que te juzga es Dios. Y sí, a todos nos va a juzgar Dios. Seamos creyentes o no, todos vamos a pasar por un juicio. Todos vamos a comparecer delante de Él. Pero mientras tanto, ¿por qué vivimos en esa situación o por qué nos escondemos atrás de eso? Porque como bien decían, es una excusa para seguir aferrado a la manera errada de vivir. Bueno, o sea que, hablando de otros personajes, algún día capaz que nuestros hijos hablen estos personajes, pero o sea que, hablando de misericordia y hablando de amor, cómo se genera una guerra entre la persona que tiene que ser restaurada por Dios y el amor de Dios. Porque se me venía Mefiboset, una persona, fíjate, nieto de Saúl, o sea, ya el nene, porque era un nene cuando el vaguito, ya de chico él acarrió una iniquidad que era perseguir a los siervos de Dios, perseguir al ungido de Jehová. Y a tal punto que esa maldición lo llevó a estar postrado, porque no va que la chica que lo cuidaba sale corriendo cuando estaban matando a toda la casa de Saúl, y el tipo queda en silla de ruedas hoy en día. Es otra palabra, no me sale, pero inválido quedaba de sus piernas. Bueno, él se crió en un lugar, lo de Bar se llamaba, que es un lugar donde caía el desecho, donde realmente la pasaban mal, donde aquellos que no podían valerse por sí mismos eran alimentados, cuidados y criados, pero a lo malo, o sea, de mala manera, pasando muchas necesidades de todo tipo. Y dice que David, el cual había sido tan perseguido por Saúl, había sido tan ninguneado, la verdad que
vivió de todo esa persecución, o sea, padeció en su persona acusaciones, que más, lo querían matar. Sin embargo, él tenía un corazón tan grande en Dios que él se acordó de la promesa que le había hecho a su amigo Jonathan, diciendo que él iba a cuidar de su descendencia. Y este Mefiboset era uno de ellos. Entonces dice que un día se acordó, meditando en Dios, de que había un hijo y que él lo tenía que honrar porque él había dado su palabra. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a llamar a Mefiboset y le prepara un banquete, lo sienta en la mesa del rey, lo restituye a su principado, porque él era príncipe, lo restituye a su lugar, el que siempre había sido para él, lo restauró en todo. Plenitud. Encima le puso vestidos reales, le dio bienes, le dio casa, le dio tierras, le dio mujeres, le dio empleados, le dio siervos, le dio todo lo que le restituyó todo. Entonces dice que Mefiboset fue muy amado por David. Y vos imaginate el tipo como diciendo, fíjate la vida que yo pasé, fíjate todo lo que sufrí, realmente causó daño a mi familia y sin embargo me devolvió todo. Vos fíjate el gran amor de David y el gran amor de Dios que lo puso en el lugar que tenía que estar. Ahora, ¿por qué me recuerda tanto la historia de Mefiboset? Porque, y acá vas a ver la diferencia entre el amor de Dios y lo que hay en el corazón de la persona. Porque cuando Absalón, que fue otro resentido, que también se me veía, persigue a David, Mefiboset lo traiciona a David, aquel que lo había sacado de la miseria, lo había sacado de la esclavitud, de vivir una vida miserable, lo había restituido en un lugar de honra, lo había amado. Porque yo me imagino a David, conociendo un poco la historia de David, leyendo los salmos, era una persona amable, que a pesar de que era un hombre de guerra, él sabía amar, porque se nota en la relación con Jonathan, él sabía dar amor. Entonces yo me imagino que a este Mefiboset lo hizo hablar, lo hizo sentir cómodo, lo hizo sentir importante, lo hizo sentir que valía, le devolvió la dignidad. Fíjate qué importante es cuando Dios te devuelve la dignidad, pero aún así no se puede meter del todo en tu corazón. Cuando Dios quiere venir y sentarte en la mesa del rey, cuando Dios quiere venir y darte todo, y Dios te dice, yo tengo todo esto para vos. No solamente tengo una familia, sino que tengo un propósito, tengo un ministerio, tengo una vida de muchas cosas buenas para vos, para tus hijos, para que disfrutes, para que puedas recostar tu cabeza y tener paz, que te sientas que yo te amo y porque eso morí por vos, y que realmente tengo algo que tal vez nunca viviste, pero que era tu destino, el ser un príncipe de Dios. Era tu propósito, el ser un príncipe de la casa real del rey. Entonces, cuando Dios viene y te sienta ahí, pero no puede introducirse en tu corazón, a la primera de cambio vas a desconocer a aquel que te dio el amor. Y eso es lo peligroso. Por eso es que Dios viene a querer tratar este tipo de temas. Dice que Mefiboset, después que David regresa, y que realmente después de la muerte de Absalón regresa, dice que Mefiboset sale, porque él había perdido todo de vuelta, sale y le pide perdón a David, diciendo, yo me dejé llevar y yo realmente hoy no quiero. Pero David le dice, bueno, yo te quiero dar todo de nuevo, porque yo entiendo de que te equivocaste, entiendo de que te la mandaste, entiendo de que hiciste mal. Pero dice que este Mefiboset sintió tanta culpa que dijo, no, David, porque yo te fallé. Ahora, yo veo el gran arrepentimiento, porque ahí, después de la traición, vino el arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando después de que traicionamos a Dios no viene el arrepentimiento? No hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de perspectiva, no hay un cambio de visión. O sea, seguís con la misma visión diciendo, me lo merezco porque soy el hijo de Saúl, me lo merezco porque soy un príncipe, yo me lo merezco, es mío. O sea, no me lo diste Dios, yo lo recuperé. ¿Qué pasa cuando está ese pensamiento en el corazón y Dios no puede introducirse? Exacto. Entonces dice que Mefiboset no quiso recibir todo lo que dice, no, yo dame para alimento, dame una casa y yo voy a hacer la mía. Te voy a respetar, te tomo como rey, pero no quiero porque es mucha bondad para mí. Fíjate que cuando no hay sanidad en el corazón,
vos rechazás la gracia de Dios, rechazás la misericordia de Dios y te quedás en tu postura. Y este Mefiboset podía estar cuadripléjico, no sé si estaba inválido, no recuerdo bien. Pero su gran problema era que él tenía un tema en su corazón que nunca pudo resolver y era que nunca pudo perdonar realmente la situación que él vivió. Nunca pudo perdonar todo lo que él pasó desde chico. Yo creo que él, cuando estaba comiendo en la mesa del rey, que aunque estaba comiendo banquete, se acordaba de la vez que tenía que comer del piso, de la vez que tenía que comer con los chanchos, de la vez que tenía que realmente vivir pasando hambre, de la vez que lo humillaban, porque me imagino que alrededor de él había muchos que estaban un poquito mejor, que le podían decir: pero vos sos un inválido, no servís para nada, mirá cómo estás, ¿qué hijo de Saúl me habla? Mirá cómo estás. Yo me imagino que todas esas cosas venían a la mente y solamente alimentaba algo, que cuando David se salió de él, el tipo recordó todo eso. No, este fue el que le hizo mal a mi familia. Por más que se la da de bonito, no, yo no creo que sea tan bueno. Por algo, algo quiere de mí. Desconoció. La persona resentida siempre va a estar a la defensiva y siempre va a estar en guardia. Y cuando pueda te va a traicionar. Pero no es porque quiere. Es porque hay algo en el corazón que lo hace ser así. No es resuelto. No resuelto. Entonces dice que Mefiboset eligió ese camino. ¿Y saben qué pasó con Mefiboset? Como no hubo una real conversión de pasar de ser alguien que estaba en Lodebar a ser un hijo del palacio, como no hubo una conexión con David, no hubo un vínculo con David, y él no quiso tampoco, porque David lo volvió a perdonar. ¿Sabés qué pasó? El general del rey Jehú fue y lo mató, cortó de una. O sea, como que le dijo a David: vos hiciste todo lo posible, ahora me toca a mí. ¿Qué pasa cuando Dios dice: aquellos que te están ayudando ya hiciste todo lo posible? Y Dios tiene que tomar una decisión. Eso es lo jodido, y eso es lo que Dios te quiere evitar, porque ahí es donde Dios mueve sus ángeles, ahí es donde Dios cierra la mano nuevamente y entras en un trato, porque no es que Dios te va a quitar la vida y te vas a morir. Quiere decir que vos te metiste en una muerte espiritual en la cual tenés que ser tratado, en la cual vas a padecer un montón de cosas, pero no es porque Dios es malo, es porque realmente vos no lo quisiste por las buenas. Cuando Dios vino a hablarte, cuando Dios quiso darte todo lo que realmente está predestinado para vos, porque no está todo perdido, pero Dios te tiene que meter al vientre del pez. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay el deseo de decir: yo tengo que formar un vínculo con Dios, yo tengo que formar un vínculo con aquel que me enseña, yo tengo que formar y volver a levantarme y volver a tomar lo que me dan. Porque, ¿sabes por qué no lo tomás? Porque no querés dejar esas insanidades. ¿Por qué? Porque es tu motorcito, porque es lo que te impulsa, porque es lo que te mantuvo de pie y te mantuvo vivo, pero vivo en lo natural y no en lo espiritual. Entonces yo creo que estamos en un tiempo donde el rey nos está llamando a su mesa, pero no para que hagamos como Mefiboset, que él de la cintura para abajo estaba muerto. O sea, él no tenía el andar en Dios. Pero nosotros, cuando vengamos a la mesa del rey, realmente vengamos con un corazón deseoso de que nos amen y deseoso de formar un vínculo con Dios. No podemos venir con una dualidad en el corazón de pensamientos. No podemos venir con que sí, quiero esto, pero esto no. Suelto esto, pero esto no. Perdono, pero no olvido, como dice Iván. Realmente nosotros tenemos que venir a dejarnos amar por Dios, porque la intención de Dios es amarnos. Y pasa que la persona que está resentida piensa que la intención de aquel que te quiere ayudar siempre es por algo, siempre para sacar un beneficio, siempre es para usarte, y no es así. Entonces medita en esto, porque realmente es algo fuerte, pero tan necesario en estos tiempos, que está pasando tanto esto de Mefiboset y la gente no se da cuenta, y la gente se cree que está bien. Así que vamos a una pausa, sí, y después, bueno, seguiremos. Qué tremendo, Tinchón, esto que decís. Es para seguirlo desarrollando. Sobre no Tincho. cambiar la mentalidad. La es así.
Se me venía también cuando los israelitas, Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Se me venía lo mismo, Faraón, la historia del... Dios te pone en una mesa y seguís con el corazón dividido, como bien decías. Tal cual. Evangelismo puro, Tinchón, la verdad, que muy, muy bueno. Así que hacemos esto, vamos a una pausa ya, pasó la primera hora volando, vamos a una pausa, manden mensajitos al WhatsApp 342-612-7820 y ya seguimos en un ratito.